Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alberto Pérez, más de 30 años en los medios de comunicación, locutor profesional y coach de locución y oratoria. Hoy trataré el tema del fascinante mundo de las voces, explorando términos únicos que definen las características y matices del sonido vocal, desde la misteriosa autofonía hasta la cristalina pureza de la voz. Desentrañaremos cada uno de estos conceptos en este video acá en mi canal, así que quiero que te prepares para descubrir estos secretos, que son 8 en total, que están detrás de cada tono vocal. Pero antes, quiero que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Ahora sí, vamos al tema. Vamos a comenzar cómo me escucho, cómo es mi voz, cómo yo lo siento, cómo suena para mí. Y esta forma se la denomina autofonía. ¿Qué es y cómo se trata? Todos seguramente nos hemos escuchado en una grabación y hemos pensado, ¿esa es realmente mi voz? La voz que perciben los demás no es la misma que nosotros escuchamos al hablar. Y esto se debe a cómo viaja el sonido que sale al exterior y del cual percibimos las vibraciones. Algunas personas tienen una alteración acerca de cómo se escuchan su voz, y esto es a través de este síntoma, que es la autofonía. Como su nombre lo indica, la autofonía es escuchar la propia voz o sonido dentro de la cabeza, que suena como una caja de resonancia, pero de manera mucho más amplificada, de forma mucho más fuerte y con mucha reverberación. Además, también existe una percepción totalmente anormal de todos los demás sonidos, como los de la circulación de la sangre, la respiración, etc. ¿Y cuáles son las causas de la autofonía? La autofonía puede ser causada por diversas afecciones y lesiones que no tienen nada que ver con la voz, sino con el oído medio. Un consejo para aquellos que tienen autofonía, tienen que ir por supuesto a un profesional de la voz. La autofonía es la autocorrección, que es clave para mejorar la pronunciación y también la entonación. Ahora vamos a conocer qué es una voz nasal. La voz nasal se caracteriza por la resonancia de la cavidad nasal. La voz nasal es aquella donde todo el sonido, absolutamente todo el sonido rebota en esta parte de la nariz, por eso tu voz suele salir con este sonido. Y hemos de tener en cuenta que las consonantes como la M, la N, la ñ, todas son nasales porque rebotan en esta parte. Se llaman nasales, se llaman así porque al producirlas es necesario que la parte nasal estén libres para que el sonido fluya. Puedes hacer la prueba tú mismo. Tapa tu nariz con los dedos e intenta hacer o producir la N, la M o la ñ. La N, la M, no salen. Esto nos dice que la voz nasal se produce cuando dejas que todo el sonido salga por los orificios nasales, no solamente con la M, con la N o con la ñ. Cuando hacemos una voz nasal, estamos permitiendo que el sonido resuene en la cavidad nasal, haciendo que nuestra voz suene de manera extraña y no equilibrada. Otras de las voces es la voz velada. ¿Qué significa una voz velada? Es una voz cubierta por el aire y no solo sale limpia, sino que los pliegues vocales no se juntan, no llegan a juntarse. Una voz velada se caracteriza por la falta de claridad y también de resonancia en la emisión del sonido, lo que puede hacer que nuestras palabras suenen apagadas, nasales o que sean difíciles de entender. Esto puede ser resultado de diferentes factores. Por ejemplo, una mala colocación de la voz, donde no se utiliza adecuadamente el resonador oral. Esto puede limitar la proyección de la voz y puede producir una voz muy apagada. Además, puede ser por una técnica de respiración que es totalmente inadecuada, como la respiración artificial o respiración de nado, o la falta de apoyo del diafragma, que puede afectar la calidad y la resonancia de la voz. También puede deberse a otros problemas, como en la estructura anatómica que están involucradas cuando producimos la voz, como las cuerdas vocales, la cavidad nasal, la faringe, y también que pueden interferir en la correcta emisión del sonido. Un consejo: realizar técnicas para proyectar la voz sin forzar. Ahora vamos a conocer otras de las voces, que es la voz del trovador. La voz del trovador evoca un tono melódico,
lírico, poético, que es típico, ¿no?, de los trovadores medievales. La voz del trovador suele sonar muy melódica, pero una voz firme, bien afinada, ya que cuando recitan, la sedosidad vocal debe resaltarse por la interpretación que se debe realizar sobre la composición. Este estilo vocal no solo se trata de transmitir palabras, sino de dejar una historia a través de la melodía y la expresión emocional. Esta clase de voz está inspirada en las tradiciones de los trovadores, cuyos poemas y canciones solían narrar hazañas heroicas, amoríos apasionados, también épicas aventuras. La voz del trovador busca encontrar a la audiencia con una mezcla única de tonalidades que sean cálidas y entonaciones que sean evocativas. Ahora vamos a conocer otras de las voces, que es la voz de pito. La voz de pito también se la denomina la puberfonía. La puberfonía es un desorden de la mudanza vocal, es un trastorno de la voz que afecta a aquellos que no han completado su muda vocal, resultando ser una voz muy aguda y que suena muy infantil. Este fenómeno puede generar inseguridad y en algunos casos incluso rechazo social debido a la discrepancia entre la voz aniñada y el cuerpo de un adulto. ¿Es posible cambiar esta voz de pito, esta voz aguda? Se dice que la voz de cada persona puede educarse y entrenarse, pero la conexión que tenemos con nuestra voz, aquella que hemos utilizado toda la vida, va más allá de cambiar simplemente el tono. También se trata de una cuestión psicológica. Pero no todas son malas noticias para aquellos que tienen estos rangos vocales como la voz de pito. Existen muchas ventajas en tener una voz aguda. ¿Por qué? Porque puedes ampliar o trabajar en más melodías. Y si no puedes hacerlo, te cuesta mucho, tienes una solución, una primera solución. Y cuando estás hablando con amigos, es hablar mucho más espaciado, con silencios que sean mucho más marcados para que tu voz no suene tanto y no distraiga. O puedes aprovechar al máximo las ventajas de tener una voz aguda, educándola y aprender a utilizarla adecuadamente. Ahora vamos a ver otras de las voces, que es la voz impostada. La voz impostada es aquella que se proyecta de manera artificial o exagerada. ¿Qué es la impostación de la voz? La idea es que cuanto mejor sepamos impostar la voz, menos esfuerzo vamos a necesitar para que salga lo mejor de nosotros mismos. En este caso como locutores. Cuando no sabemos impostar la voz, aquí viene el problema, aquí viene el inconveniente. Solemos abusar de las cuerdas vocales. ¿Para qué? Para obtener el resultado que nosotros queremos. Antes los locutores impostaban la voz de esta manera, que prácticamente no los hacía originales. Una bella definición es aquella que decía de Mena: una voz está bien impostada cuando en toda su extensión puede producir sonidos firmes, redondos, vibrantes, homogéneos y sin temblores. De alguna manera podemos decir que la impostación de la voz es modificar de alguna manera el timbre de la voz que tú tienes. ¿Para qué? Para poder comunicar mejor. Ahora vamos a conocer otras de las voces, que es la voz disfuncional. Es cuando hay problemas físicos o emocionales que afectan la calidad vocal. Es cuando la voz sale sucia, con dificultades, que no es clara, como si fuera una voz difónica, totalmente crónica. Es decir, que constantemente suena como si mi garganta estuviera afectada. Es decir, hablamos de esta manera, ¿no? Una voz difónica, una voz ronca. ¿Por qué pasa esto? Porque cometemos algunos hábitos que se consideran que son perjudiciales. ¿Para qué? Para las cuerdas vocales, como por ejemplo, hablar demasiado alto, gritar, fumar, beber alcohol. También las cuestiones emocionales. Estas acciones también pueden modificar nuestra voz y pueden afectar nuestras cuerdas vocales. Y después de allí, por supuesto, tenemos problemas como nódulos, pólipos, llagas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se pasa por esta situación. Y vamos a otras de las voces clasificadas, como es la voz cristalina. ¿Qué es una voz cristalina? Es una voz clara, resonante y bien modulada. Es una voz tanto como para hombre o como para mujer. Es una voz bien trabajada, donde sus rangos tonales son perfectos. Además ofrece una absoluta claridad verbal. El brillo en la voz, ¿cómo se puede conseguir? A través de la sonrisa. Cuando yo hago una sonrisa, ahí se modifica absolutamente todo. Si pretendemos que nuestro tono de voz suene dulce y alegre, como una voz cristalina, hemos de sonreír lo más ampliamente posible. Con ello vamos a transmitir el brillo necesario para que la voz suene realmente brillante y cristalina.
Hasta aquí, amigos, hemos llegado para conocer un poco las diferentes voces y sus significados y cuáles son sus problemas. Si te has identificado con algunas de estas voces, quiero que me dejes tu comentario para que podamos interactuar sobre estas voces que seguramente las has tenido o las estás teniendo en la actualidad. Pero antes, quiero que le des un like, que te suscribas a mi canal para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Pero antes del cierre, no te olvides de mi curso de locución. Aprendí a dominar la locución con nuestro curso pregrabado y ahorrate un 50%. Inscríbete hoy mismo y conviértete en un experto en la voz en off. También te invito a mis clases personalizadas vía Zoom, 1 hora por semana, horarios flexibles. En la descripción te dejo el link para que te puedas estar informando de estas clases. Hasta aquí hemos llegado. Hasta un próximo encuentro. Gracias.